Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a la sesión número 10, informes. Le damos la bienvenida al profesor Diego Pérez, también que es el profesor que ha venido desarrollando estas capacitaciones. Agradecemos a ustedes su puntualidad y al profesor Diego por compartir todos los conocimientos que tiene frente a este software contable. Bienvenidos e iniciamos en este momento la sesión. Muy buenos días, profe Eduard, la profe María del Pilar, muy bien, bienvenidos para todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces hoy a nuestra sesión 10, que es donde vamos a generar todos los tipos de informes que se pueden realizar en Sigo Nube. Y adicional a ello, un punto que nosotros hacemos referencia, que es muy usual al inicio de cada año, que es la parte o lo referente a los certificados de retenciones. Entonces, también vamos a ver cómo se generan esos certificados de retenciones y cómo podemos llegar a estructurar cada uno de esos complementos. ¿Qué más vamos a poder revisar acá? Vamos a ver los libros también, qué tipos de libros, cómo me los deja generar. Vamos a ver informes por movimientos, tanto de recibos de caja como facturas de venta, movimientos de centros de costos, movimientos por cuenta contable, informe de comprobantes por tipos de impuestos, vamos a ver formas de pago, estados financieros y otros tipos de informes que nos generan en Sigo. Entonces, lo primero que vamos a generar es la parte de los comprobantes detallados o mirar qué tipos de informes se pueden generar en Sigo. Entonces, ¿por dónde podemos ingresar a cada uno de ellos? Inicialmente, para nosotros generar cualquier tipo, tendríamos que ir a la opción que se llaman reportes. En reportes podemos manejar diferentes tipos, como son informes o reportes de venta, dentro de los cuales vamos a encontrar las cotizaciones, los recibos de caja, los POS, facturas recurrentes y comprobantes diarios y toda la parte de ventas. Dentro de compras y gastos, ¿qué tipos de informes podemos generar? Facturas de compras y gastos. Dentro de la parte de reportes financieros y contables, entonces podemos ver la parte de impuestos, que ahorita vamos a detallar cada uno de ellos, movimiento de comprobantes contables, los libros oficiales y la parte financiera, que son todos los estados financieros. Tenemos la parte de auxiliares, las cuentas auxiliares de cada uno de ellos, auditoría de comprobantes y catálogos, y los movimientos contables, que esos movimientos contables se pueden generar por cuenta, por activos fijos, por proveedores, por cartera, por gastos, por cada uno de ellos. Entonces tenemos una cobertura muy amplia dentro de esta parte financiera y contable. Pasemos ahora a la parte de cartera y proveedores. Entonces podemos ver informes, búsqueda de terceros, búsqueda avanzada, toda la parte de informes, la parte de cartera, podemos detallar que ya habíamos visto algunos de ellos, la parte de reporte de sistema, entonces podemos ver países, departamentos, ciudades, listados de terceros, terceros por tipo, entonces ya vamos a ver algunos de ellos para que ustedes lo puedan encontrar o definir cuáles son las características principales. También podemos ver la parte de proveedores, cuentas por pagar, los movimientos por vencimiento. Pasamos a otros tipos de reportes. Entonces podemos ver también reportes de nómina. Estos informes y estos de reportes de nómina pues todavía no se pueden generar porque no hemos diseñado. Recordemos que es nuestra última sesión que la realizaríamos el día martes. Pero ¿qué podemos generar dentro de nómina? Informes, reportes de nómina, listados de empleados, ARL y reportes del sistema como son usuario por tipo, administración de usuario, usuario por cargo, grupo de usuarios y cada uno de ellos. También podemos encontrar informes de inventarios. Entonces ya hace referencia a la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de productos. La parte de red social, entonces noticias y eventos y las tareas, tareas eliminadas, tareas que han sido atrasadas y cada uno de sus reportes internos. Y la parte de documentos. Entonces mis documentos, búsqueda avanzada de documento, documento por antigüedad y últimos documentos consultados. Y eso es todo lo que el sistema me deja generar mediante los reportes. Pero ustedes también habían preguntado, o yo les había comentado también hace unos momentos, sobre la parte de los certificados de retención. Cuando nosotros hablamos de los certificados de retención, pues no lo vamos a generar mediante esto porque no se está catalogado como un reporte, sino que vamos al módulo de contabilidad, vamos donde dice procesos contables. ¿Y qué tipo de proceso contable vamos a llegar? A donde nos dice certificados.
En esos certificados, entonces vamos a decirle generar certificado de retención o generar certificado de ingresos y retenciones, como ustedes lo quieran aplicar. Dentro de esto también nos da la opción de medios magnéticos, que eso ya sería un tema más avanzado, donde ustedes pueden tener el asistente para los medios magnéticos. Ustedes van creando cada formato y le van diciendo qué cuentas quiere que usted se las arrastre y se las traiga a su documento, y el informe de inconsistencias. La parte de contable, que día preguntaban su diferencia en cambio, el cierre que ya lo habíamos visto, y otros procesos como es verificar y bloquear comprobantes o documentos soportes por causal. Entonces, en este caso vamos a generar los dos certificados. El primero nos dice generar certificado de retención. Lo primero que nos va a solicitar es el periodo, el tiempo. Entonces me dice qué año. Entonces, si es el año 2019, 2020, el año que ustedes quieran generar esos certificados de retención, ¿sí? Pero antes, el sistema nos pregunta, importante, solo generaremos los certificados de los terceros con movimientos en las cuentas de retención, antes de enviar los certificados confirmados la fecha de pago del impuesto. Entonces, en este caso, pues yo generaría el año a informar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es el año 2020. ¿Qué periodos? Entonces, aquí serían los periodos de enero a diciembre, o si quiero un periodo específico, pero recordemos que cuando nosotros hablamos de los certificados de retención, pues estamos generando el periodo contable del año anterior, que iría de enero a diciembre. En este caso, ¿por qué no voy a llamar 2019? Porque no tengo ningún movimiento y necesitamos que me genere esos certificados. Entonces vamos a llamar el 2020, que fue donde realizamos la transacción. Entonces recuerden que ustedes lo pueden manejar en rangos. Lo ideal es que siempre se va a hacer del 1 de enero al 31 de diciembre, pero usted puede decir, no, solo quiero que me traiga los rangos que se generaron en junio al mes de junio, y el sistema solo lo va a catalogar. En este caso, pues lo vamos a llamar de enero a diciembre. Fecha de emisión es la fecha con la cual nosotros vamos a registrar la elaboración de esos certificados, que recordemos que con la normatividad nos dicen que tienen que ser entregados a más tardar el tercer mes de cada año, ¿cierto? Entonces aquí pues la fecha quedó 25 de junio, por lo que es la fecha actual que se están generando. Ciudad Bogotá, donde se consignaron esas retenciones, entonces en este caso vamos a decir que se consignaron en Bogotá. Tipo de impuesto, ¿qué impuestos quieren aplicar ustedes? Nos da la opción de 3, entonces hablemos primero de la retención en la fuente. Y generar certificado, todos los terceros o tercero específico. Entonces si yo le digo todos los terceros y voy y le digo siguiente, el sistema me va a generar un espacio donde yo voy a tener el ítem. ¿Y cuál es ese ítem? Me va a traer el asunto, envío el certificado de retención, le informa que se generó el siguiente certificado, y aquí nosotros podríamos seleccionar la firma del certificado si tenemos firma electrónica, ¿sí? Y le decimos guardar. Nos dice que se guardó correctamente. Y le damos siguiente, pero antes de siguiente yo le puedo decir fecha de pago. ¿Y la fecha de pago qué es? Año a informar, en este caso estamos informando el año 2020. Tipo de retención, fecha de pago. Entonces vamos a decir un ejemplo que fue el 23, y el número de comprobante en el que se realizó el registro. Entonces digámosle que un ejemplo, un número para identificarlo. Tipo de, entonces que fue la retención, y le decimos guardar, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar en qué época fue la que se hizo el pago. ¿Y eso cómo lo encuentran o cómo lo generan? Pues ustedes tienen que ir a buscar dentro de sus registros contables cuando hicieron los respectivos pagos de esas retenciones. Le decimos siguiente. Cuando yo le doy siguiente, el sistema, ¿qué sucede? Que me va a revisar cada uno de los certificados. Entonces me dice que tiene 5 certificados, que tiene para Carmen Varela, Diego Pérez, Éxito, Alcosto y Chevrolet, que fue a los que les compró. Nombre del contacto, correo y detalles de base. Entonces yo le puedo decir que el detalle de la base, y nos va a mostrar, por ejemplo, Carmen Varela. Que Carmen Varela se le aplicó retención del 2.5, la base en compras fue de 19, valor impuesto en compras 475,000 pesos. Y ahí me está generando por cada uno de ellos. Yo lo puedo agrupar o desagrupar o también exportar a Excel. Y ahí tendríamos nuestro primer proceso. Si yo lo quiero generar, pues simplemente le digo
que sí lo quiero realizar o cómo lo voy a manejar. Si quiero verificar cuál fue el comprobante que lo llevó, entonces voy al comprobante y el sistema automáticamente me va a mostrar cuáles fueron los movimientos que se generaron por ese tercero. Entonces, dense cuenta que el sistema sí nos permite realizar cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Recuerden, contabilidad, procesos contables, certificados y generar certificado de retención. La fecha, la ciudad donde se generó, el pago, tipo de impuesto, vamos a decir que retención es la fuente, y que solo un tercero en específico. Y buscar el tercero, entonces habíamos dicho que Carmen. Y le decimos siguiente. Aquí ya está la firma, guardar, le anexamos como si se le hubiera anexado la firma certificada. Cuando ya guardo, entonces le digo siguiente, me va a decir que sí, entonces le digo descargar e imprimir. O le puedo decir también que lo envíe por el correo electrónico. Esperamos que cargue y recuerden que aquí solo estamos hablando de retención en la fuente, ahorita lo hacemos por los otros dos conceptos. Esperamos que el sistema cargue y ahorita lo generamos por todos. O también le puedo decir enviar y ahí me va a decir el correo, se le informa que se generó el siguiente informe y automáticamente se estaría generando y enviando el certificado de retención por correo electrónico. Esperemos que cargue un momento. Ahí se demora un poquito mientras está generando el certificado y mientras lo va a enviar por el respectivo correo electrónico. Entonces esperemos unos momentos porque ya si no tocaría cerrarlo para ya continuar con nuestro proceso. Pues ya sabemos que ahí se va a demorar un poco mientras ya lo genera, pero si aquí nos ponemos a esperar se nos va a demorar y se nos va a ir toda la sesión del día de hoy. ¿Qué más debemos tener en cuenta con esa parte? Que no solo es el certificado de retención en la fuente, sino como les comentaba ahorita, tenemos varios donde podemos identificar o manejar cada uno de esas herramientas. Entonces vamos a hacer otra vez el proceso contable, pero ya lo vamos a hacer con todos nuestros terceros para identificar cómo es que se hace ese proceso y qué debemos tener en cuenta para ese certificado, para que lo podamos generar y ustedes lo puedan observar mediante cada uno de estos elementos. Entonces, vamos nuevamente, certificados, y le decimos generar certificados de retenciones. Cuando nosotros llegamos a esta primera opción, entonces ya sabemos que nos va a preguntar año a reportar, ¿sí? En el año que se va a generar los certificados de retenciones, el mes del proceso, de qué mes a qué mes, la fecha de emisión, la ciudad donde se pagó la retención, nuevamente le decimos Bogotá, tipo de impuesto, digamos dicho retención en la fuente, y vamos a decirle que a todos los terceros. Y le vamos a dar siguiente. Ya sabemos que aquí el sistema me da la opción de que yo pueda traer, ¿cierto? Esas firmas certificadas y la tenemos. Si yo la tengo, simplemente la voy a arrastrar acá, ella va a quedar y yo le doy guardar. En este caso, pues le voy a dar siguiente. Cuando nosotros le damos siguiente, entonces el sistema nos va a determinar quiénes son los terceros a los cuales les vamos a realizar ese proceso.
Listo. Pero antes, si quieren nos devolvemos un poquito para recordarles lo que les había dicho acá en las fechas de pago. En este caso, las fechas de pago es cuando nosotros vamos a reportar cuáles fueron los respectivos pagos que se generaron. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es el año que se va a informar? El año 2020, que es el año en el cual se desea realizar la generación del certificado, el tipo de retención, los pagos y el tipo de comprobante, que ya lo habíamos explicado. Cuando nosotros ya tenemos cada uno de estos elementos, entonces le damos siguiente para ir donde dice revisar certificados. Y aquí nos va a mostrar todos los terceros. Ahorita, ¿qué hice? Ahorita simplemente lo que hice fue llamar un solo tercero. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo los llamé a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me está dando la opción donde dice descargar e imprimir. ¿Cuándo me lo permite? Cuando es un solo tercero. Pero aquí como estamos aplicando varios terceros, entonces el sistema no me va a dar la opción de descargar e imprimir, sino que automáticamente todo lo va a enviar por correo electrónico. Entonces aquí yo le digo enviar por email y automáticamente se estaría yendo cada uno de esos certificados dentro de la base de ese tercero. Y ustedes me dicen, bueno, pero es que yo quiero ver un certificado, porque aquí nos explicó lo mismo, pero se envió fue todos directamente a los correos, pero yo quiero ver cómo quedaría un certificado. Entonces nos devolvemos, voy a cerrar aquí. Nuevamente le digo procesos contables, generar certificado de retención, ya tenemos todo el proceso, simplemente le digo siguiente. Bueno, aquí le vamos a decir que es un solo tercero para que el sistema me permita descargar o verlo, ¿sí? Si no, el sistema no lo va a permitir. Vamos a decirle que fue Carmen, que ya tiene una retención. Le digo siguiente. Aquí ya tenemos fechas de pago y todo. Entonces le voy a decir revisar certificado y le voy a decir descargar e imprimir para que el sistema me permita generarlo. Y vamos a ver si el sistema nos lo deja descargar. No lo está permitiendo, pero él automáticamente lo que va a hacer es que nos genera un archivo en PDF donde nos muestra el certificado de retención. Pero si nosotros vamos aquí a esta opción que dice detalle base, que fue la que les mostré ahorita, en la parte superior el sistema me va a permitir exportarlo a Excel, ¿cierto? Pero aquí ampliamos un poquito nuestra pantalla para que nos permita hacer todo el registro. Entonces aquí yo le diría que nos lo exporte a Excel. Aquí tendría que estar habilitada la otra opción, seguro para esta parte no la tiene habilitada para el demo, pero aquí debería tener otro cuadro como el que les mostraba a ustedes anteriormente, que eran PDF para que me convierta ese archivo como tal en PDF. Entonces nos tocaría revisar muy bien la configuración, ya les voy a compartir el Excel para que ustedes miren cómo quedó dentro del Excel. Pero ya en su SIGO normal, pues allá sí les va a dar la opción de que se pueda descargar en PDF y ustedes lo puedan generar y enviar a sus terceros. Entonces le va a aparecer detalle del impuesto. Les está mostrando cada movimiento que fue una retención del 2.5, nombre del tercero, comprobante, fecha de elaboración, base de compra, valor impuesto de compra, base de evolución, valor impuesto de evolución en compras, total base y total impuesto. Y esta es la opción que les muestra en el archivo de Excel. Pero normalmente cuando ustedes entran a la opción que les acabé de dar, aquí en la parte superior les va a aparecer otro link como el que siempre nos ha aparecido, que es en PDF. Entonces, a partir de esa opción, usted ya le puede decir
clip para poderlo descargar y revisar. Si nosotros nos regresamos acá, tendría que darnos la opción para poderlo ver y tampoco nos está permitiendo esa opción. Pues hagámoslo con otro tercero a ver si es el tercero. O que en el demo no está habilitada esa opción. Pues creo que también estaba Diego Pérez, pero no, creo que hay unas compras al costo, que se hicieron varias. Las fechas de pago. No. Y no nos lo permitió. Pero ahí en esa opción es donde ustedes automáticamente cuando le dicen descargar, entonces el sistema les va a generar ese certificado en PDF. Y en el certificado, ¿qué les va a aparecer? Entonces les va a aparecer toda la información que hace referencia, los datos, lugar donde se practicó, el lugar donde se consignó la retención, el valor de la retención, la base, se va a llamar certificado de retención, la empresa que lo está generando, que automáticamente va a quedar elaborado. No sé si es por lo que no le generé la firma, pero bueno, desde aquí a este momento, ahí tendrían que hacer ese proceso. Pasemos entonces ahora a la parte de qué reportes se pueden generar, o miremoslo con otro tipo de impuesto. Entonces, nuevamente, contabilidad, procesos contables certificados y certificado de retención, nuevamente los periodos, 2020, la fecha Bogotá, tercero específico, pero le vamos a decir que es el RTIC. Le decimos siguiente. Acá como si hubiéramos guardado nuestra firma. Le decimos siguiente y nos va a decir que sí, que hay un RTIC para el costo. Yo le puedo dar la base. Y me dice que tenemos dos tarifas, una del 11.04 y una del 4.14. Nos está dando la base de evolución, todos sus conceptos. Pero, si nosotros nos regresamos, entonces yo le voy a decir descargar e imprimir, a ver si nos deja ver ese, tampoco. Entonces ya sería una configuración que nos tocaría revisar o hablar consigo, a ver qué es lo que está pasando con esa descarga. O no sé si ustedes pueden probar allá desde sus equipos, a ver si a ustedes sí les deja descargar ese certificado de retención, porque muchas veces también es por los cookies o que están habilitados y no deja descargar cada uno de ellos. Entonces también ustedes pueden probar allá después de cada movimiento que han realizado en su empresa y ahorita me confirman si a ustedes sí les dejó descargar ese certificado. Lo mismo, les va a descargar en el PDF y ahí les va a aparecer la información. ¿Qué más podemos generar por esa opción? Entonces también podemos generar certificados de ingresos y retenciones. Entonces, generar certificados desde nómina o certificados desde la contabilidad. Ya ustedes lo determinan, nos va a pedir lo mismo, año para el certificado, donde se practicaron las retenciones, número del consecutivo y agente retenedor. En este caso, ¿por qué no lo voy a dar continuar? O sí le vamos a dar continuar, pero no lo va a generar, porque recuerden que todavía no tenemos amarrado ningún empleado, entonces no tenemos ese informe como tal de retenciones e ingresos. Entonces, Bogotá, donde consignaron la retención, le decimos que Bogotá, y el retenedor vamos a decir que fue Diego Pérez. Pongámosle el nombre. Siguiente. Entonces nos va a traer los conceptos, porque conceptos, si fue por honorarios, viáticos, entonces digámosle que fue por salarios. La cuenta, ¿qué cuenta va a traer? Entonces sería la 5105. Valor débito. Siguiente. Y yo le digo descargar e imprimir. Pero el sistema, ¿qué va a suceder? Que no me va a generar nada porque no hay ningún movimiento por ese tercero. Entonces, si yo le digo descargar, el proceso está en formato sin iniciar descarga. ¿Y qué va a suceder? Pues que no me va a traer nada porque no hay ningún movimiento ni hay nada amarrado a esa cuenta.
Pasemos entonces ahora sí a los reportes. Dentro de reportes en ventas. ¿Qué reportes se pueden generar en ventas? Entonces, cotizaciones por vendedores en caso de que nosotros elaboremos cotizaciones en la empresa. En este caso, en nuestros ejercicios no aplicamos ningún tipo de cotización, entonces no nos va a aparecer ninguna información. Recibos de caja. Los recibos de caja detallados por factura. Nos va a traer el comprobante, la fecha de elaboración, por quién fue creado, la identificación, nombre del cliente, la cuenta contable que fue afectada, los vencimientos, el valor y la forma de pago. Y ahí nos estaría reflejando cada uno de estos movimientos. También podemos generarlo en la parte de ventas, que ya habíamos visto algunos de ellos, que era ventas por clientes, ventas por producto, ventas por vendedor por producto, ventas por centros de costos, comparativo de ventas por mes, comparativo de ventas por producto y comparativo de ventas por vendedor. Entonces vamos a decirle comparativo de ventas por producto. El año que queremos filtrar, si ustedes quieren incluir impuestos o notas crédito, le decimos buscar. Y aquí nos va a aparecer. Entonces nos dice el código del producto, nombre del producto, la referencia, el grupo de inventarios al que pertenece y nos va a mostrar las ventas por cada periodo. En este caso, pues solo tenemos un periodo, que es el mes de junio. Por eso es que tampoco nos ha aplicado muchas transacciones o muchos movimientos dentro del mismo. Y aquí nos empezaría a mostrar el comparativo. Entonces, ¿cuánto fue en abril? ¿Cuánto fue en marzo? Y empezamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, ahí podemos hacer un comparativo pequeño de toda la estructura que tiene que ver con la parte de ventas. También podemos generarlo, comparativo de ventas por producto, ventas por mes, ventas vendedor y producto. Entonces, en este caso yo lo puedo seleccionar y me va a traer pues que solo hay un vendedor, porque en este caso solo hay un usuario que se creó, que está a mi nombre. Entonces nos trae el nombre del producto, la referencia de la fábrica, el grupo del inventario, las cantidades vendidas por ese tercero, el valor bruto, si se aplicó algún tipo de descuento, subtotal, impuesto a cargo, las retenciones que le practicaron y el total de la transacción. Y ustedes también lo pueden filtrar de acuerdo a lo que ustedes quieran establecer. Si quieren un solo vendedor, en este caso por lo que hay uno solo, si quieren con un grupo específico de inventario, si quieren que incluya nota de crédito, si quieren un nombre del producto y el rango de fechas. Y también se puede exportar a Excel esa información. ¿Qué más podemos generar? Entonces, ventas por producto, ventas por vendedor y ventas por cliente. Entonces, digámosle ventas por cliente, que ya lo habíamos generado, pero para que ustedes especifiquen también cada uno de ellos. Que tenemos dos clientes, Supermercado Popular y Carmen Varela. En este caso, nos va a mostrar el número del comprobante, valor bruto, descuento, subtotal, impuesto a cargo, impuesto de retención y el total de la transacción. ¿Qué más podemos generar? Comprobante de informe diario. Entonces, si yo lo traigo, ese comprobante de informe diario, nos va a solicitar ¿qué? El nombre de la máquina. ¿Se acuerda que cuando nosotros estábamos creando cada uno de los documentos, al final el sistema nos decía que si usted estaba obligado a hacer un informe de compras, informe de ventas y cada uno de ellos? Entonces, en este caso, si yo tengo cada uno de ellos, entonces le voy a decir la factura de venta y voy a relacionarlo con las máquinas registradoras que yo estoy aplicando. Entonces traigo cuál es la máquina, el número de serie, la dirección, la adjunto y el sistema automáticamente me va a generar ese informe en caso de que manejemos esas máquinas registradoras. Si no, el sistema aquí nos va a traer cada uno de los elementos. Entonces, fecha de cierre diario, la cantidad, nos va a traer el código del departamento, operación, tarifas, base gravable, si se generó descuento, si por consumo, valor de IVA y valor neto. Y nos va a traer algunos elementos. Si fue en efectivo, si fue en cheat, si fue en tarjeta de débito, cuentas, bonos, vales, otros, y cada uno de los datos. Pero eso es cuando nosotros aplicamos esas máquinas, que son los registros que se tienen. Eso aplica para algunas empresas que están obligadas a tener esos libros oficiales, libros de ventas o libros de compras. Y eso sería como la gran parte que maneja los reportes en ventas, o lo mismo los POS, pero en este caso no realizamos POS. Pero aquí nos va a decir ingresos y retiros de efectivo y fallo de sincronización del catálogo POS.
Y si estamos hablando de facturas recurrentes, entonces informe, comprobante, informe diario o seguimiento de facturas recurrentes. Pasemos a la parte de compras y gastos. Cuando nosotros hablamos de compras y gastos, pues aquí los informes son más detallados y más cortos. Entonces me dice si son compras por proveedores, compras por producto o cruce de orden de compra versus factura de compra. ¿Esto cuándo lo puedo hacer? Pues cuando yo haga órdenes de compra. En este caso no elaboramos nuestras órdenes de compra. Te lo voy a decir compras por proveedor. Lo mismo, puedo detallar qué proveedor, tipo de compra, los rangos, si los quiero, si no lo oculto, y aquí me va a traer por cada uno de ellos. Qué proveedor, el valor bruto y cada movimiento que se ha generado. Pasemos ahora a la parte financiera y contable, que aquí es donde encontramos una grande variación. Entonces, el primer informe, que ya lo habíamos mostrado en varias capacitaciones, es el informe de impuestos detallado, que este es el que nos va a servir a nosotros para realizar cualquier tipo de movimiento o transacción dentro de la empresa. Entonces, tenemos impuestos. Acá me dice que seleccione todos los impuestos que yo quiero verificar o generar en impuestos detallados. Entonces me dice hipoconsumo, IVA, retención e IVA, que yo solo quiero IVA, entonces selecciono solo IVA. Y acá me está diciendo que cuáles son las tarifas, entonces le digo que todas las tarifas de retención, todas las tarifas de ICA, etc. Si no las quiero aplicar, simplemente llamo las que yo necesite, las da el rango y si hay un tercero específico. Entonces aquí yo le digo que general y me va a traer todos los datos. En la parte superior yo los puedo agrupar o desagrupar. Si yo los quiero agrupar es simplemente para verificar. Entonces en IVA, ¿cuánto es la base y cuánto es el impuesto que voy a cancelar? En retenciones, en RTICA y en RTIVA. Valor impuesto en ventas, valor impuesto en compras, cada uno de los movimientos y qué se está generando. Pero si yo lo quiero desagregar, pues ya puedo verificar, ejemplo, cuando hablemos de retención en la fuente, cuánto se aplicó de retención al 1%, retención al 10%, retención al 2.5% y cada uno de esos elementos. Volvemos nuevamente a reportes financieros y ahora vamos a decir comprobante por tipo de impuesto. Cuando yo le digo comprobante por tipo de impuesto me da las mismas opciones, pero me está diciendo qué documentos. Entonces, si quiere facturas, si quiere recibos, notas de débito, todos los documentos que usted quiera generar. Y lo mismo, cada uno de los elementos que usted tiene o quiere buscar dentro del proceso. Todos los comprobantes, cuentas de tercero, fecha de elaboración, le decimos buscar. Recordemos que esos comprobantes es como ustedes quieran que se maneje la información. Entonces aquí nos va a traer por cada factura, tanto de venta como de compra, cuáles fueron los movimientos que se generó en cada una de ellas. La identificación, el valor bruto, si se manejó IVA, el valor de la base, el valor del IVA, la base del RTICA, el valor del RTICA, y cada una de las bases, pues que aquí es más fácil de determinar porque cuando ustedes van a hacer la liquidación de sus impuestos, pues también necesitan las bases, que también se los muestra en el informe que mostramos anteriormente, pero aquí nos lo va a dar como más detalladito, entonces ya es como usted quiere identificar o la herramienta que le parezca más fácil de utilizar. Y es donde lo encontramos en la parte de impuestos en reportes financieros. Vamos a ver movimientos por comprobantes contables. Entonces, ¿qué opciones me da? Movimientos de facturas de venta y compra, movimientos de recibo de caja y pagos, movimientos de notas de débito, créditos, débito, facturación y comprobantes detallados. Entonces, ustedes ya pueden empezar a estructurar o identificar cada una de ellas. En este caso, yo le voy a decir comprobantes detallados. Lo mismo, nos da el criterio de búsqueda y aquí me va a empezar a mostrar. Entonces, comprobantes de contabilidad CC21. Flota y equipo de transporte, tenemos el C24, 33 y así sucesivamente. Nos va a empezar a mostrar cada uno de los comprobantes y detallado qué se generó. Entonces aquí, mercancías no fabricadas por la empresa, contra la cuenta puente cuando hicimos los saldos iniciales. Igual acá, saldos iniciales, saldos iniciales. Acá, que fue una factura de compra en los gastos notariales. Otra factura de compra cuando adquirimos el vehículo en leasing. Otra factura de compra cuando adquirimos equipos de procesamiento de datos, electrodomésticos, mercancías y cada uno de los elementos o comprobantes que se han generado. Aquí nos va a aparecer el número del comprobante. Si yo le digo agrupar, pues él me lo va a traer ya
más detalladito. Entonces, cada comprobante, y nos va a empezar a traer si es débito, crédito, canon de movimientos. Pero si yo quiero desagregar, pues puedo identificar al que hace referencia a cada uno de esos valores. Y esa es la parte que hace referencia a los movimientos. También se puede generar movimientos de factura de ventas y compras, movimientos de recibos de caja y pagos. Es que movimientos se han generado, lo mismo, nos da un filtro para dar el consecutivo, que es lo que queremos nosotros identificar o determinar en cada uno de ellos, y nos va a mostrar acá. Entonces, recibos de caja, todos los recibos, las fechas de modificación, el vencimiento, la manera de pagar, si hubo algún tipo de anticipo y si hay alguna observación dentro del documento. Y se manejan en cada uno de ellos. Pasemos ahora a la parte de libros oficiales. En esos libros oficiales es donde nosotros vamos a hacer como una estructura, o los libros que la ley nos solicita, ¿cierto? Como tal. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entre los libros oficiales tenemos el libro de inventarios y balance. Si yo lo voy a seleccionar, lo mismo, me va a dar una base de rango, le digo buscar, y aquí nos va a traer el libro. Entonces yo también lo puedo exportar a PDF, como les había explicado, o exportar a Excel. Vamos a ver si ahorita sí nos deja abrirlo en PDF. Y aquí nos va a aparecer nuestro libro de inventarios y balance. Y tenemos nuestro primer libro contable. Vamos a mirar nuestro segundo libro, entonces libro oficial de compras. Lo mismo, los rangos que nos da cada uno de ellos. Y aquí tenemos nuestro libro. Y también lo podemos exportar a Excel o lo podemos exportar al PDF. Y nos aparece el libro oficial de compras. Y la fecha, ¿no? En este caso, como estamos en junio, fue el rango que yo le di, que es del 1 de junio al 30 de junio, que es donde hemos realizado los movimientos. Pero lo ideal es que ustedes lo van a traer pues en cada mes, ¿no? Cada año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya como ustedes quieran generar sus libros como tal. Pero den en cuenta que aquí ya tenemos nuestros libros oficiales y ya los generamos mediante las transacciones que se han realizado durante estas 10 sesiones. Libro oficial de ventas, lo mismo. Aquí les voy a mostrar que yo lo puedo traer del 1 de enero. Y le vamos a decir que hasta el 31 de diciembre. PDF. Y nos va a aparecer el libro oficial y ya nos dice de enero a diciembre 31 del 2020. Y nos aparece cada uno de esos movimientos. Vamos nuevamente a financieros, vamos a libros, ahora le vamos a decir libro mayor y balance. Nos muestra nuevamente los comprobantes, si quieren todos los comprobantes, uno específico, pues la idea es que nos traiga todos. Y le decimos entonces buscar la fecha de impresión y todos sus documentos. Y lo mismo, nos da las dos opciones, si lo quieren ver en Excel o lo quieren exportar a PDF. Y lo observamos en PDF y nos va a traer a la fecha de corte el libro, los datos, saldos, movimientos del mes, saldo débito, saldo crédito y cada uno de sus registros. Y ese sería nuestro libro mayor y balances. Entonces la idea es que ustedes también lo vayan practicando allá dentro de sus equipos, que van realizando cada uno de los libros, cada uno de los movimientos y sobre todo si a ustedes les permite realizar los certificados de retención. Libro diario, lo mismo, ya sabemos los rangos, cómo se manejan, las fechas, también los documentos que yo quiero especificar, si lo puedo agrupar, lo puedo desagrupar y a la vez el sistema también me va a permitir enviarlo a PDF. Entonces voy a PDF y puedo revisar mi libro diario. Entonces me va a traer el comprobante, la fecha, el código, nombre, débitos, créditos y cada uno de sus movimientos.
Y ahí tenemos nuestros libros oficiales. Y en cuenta que toda esta información es de toda la estructura que hemos trabajado estos días. Y aquí me permite cambiar y observar más documentos. Y la finalidad es que ustedes puedan practicar y hacer cada uno de esos registros. En la parte de estados financieros, entonces me permite ver asistencia para conciliación fiscal, resumen de formas de pago y cada uno de sus elementos. En este caso voy a generar dos. Uno que se llama el estado de situación financiera. Lo mismo las fechas. 2020 rangos. Entonces vamos a decirle que es de enero a junio, que vamos a hacer un corte. Incluye cuentas contables de la diferencia fiscal. Le decimos que no quiere que incluya cuentas. Es comparativo no, centro de costos no, incluye saldos iniciales, digámosle que sí, y muestra código de cuentas. Si ustedes quieren o no quieren, también lo pueden generar. Y le decimos buscar. Él por descarte me lo va a traer acá, pero cuando yo lo vaya a generar tanto en Excel como en PDF, ya no me va a traer los respectivos códigos. Y aquí nos aparece esa estructura. Es el estado de situación financiera. Entonces muchos dicen, no, pero es que es muy plano, no me gusta ese formato. Ustedes también lo pueden estructurar, o si no, el sistema se lo permite para que ustedes lo generen o lo exporten a Excel y ustedes ya lo configuren o lo arreglen de acuerdo como ustedes lo quieran generar. Y aquí me dice que relaciona aquí la firma de los estados financieros. Entonces, si va firmado, le voy a decir que sí por el representante legal, nombre de quien firma, entonces pongámosle acá Carlos. Tienen que ir los nombres completos, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer corto para que ustedes vean que también aparece ese proceso dentro. Bueno, aquí no tendría el... Aquí digámosle que es 120 rayada T, un ejemplo. Y le digo guardar. Entonces, ¿para qué me solicita esta primera parte? Para cuando yo lo vaya a generar nuevamente, el sistema ahora sí me traiga al final los datos de la firma, porque muchos dicen, bueno, pero es que el mismo sistema me está generando ese estado financiero, pero al final no va firmado. Entonces, si yo lo activo, automáticamente me va a aparecer la opción para que lo pueda firmar ese tercero. Entonces, el representante legal, el contador público, y si hay revisor fiscal, que son las opciones que me permiten. Entonces, yo sé que esa es la pregunta que me van a hacer, ahí ya se las estoy aclarando, siempre y cuando manejen 2 o 3 personas. Y eso yo tengo que asignarlo desde el inicio. Si yo no lo relaciono, pues ¿qué va a suceder? Que no me va a aparecer ninguna información. Entonces, por eso es importante, y aquí pues los nombres completos, ahí simplemente yo lo hice rápido para que ustedes vieran que sí aparece esa información. Y lo mismo, esa información también va a aparecer en Excel, entonces en Excel usted ya la puede arreglar, que hacerle la línea, el trazo, etcétera, el formato que ustedes quieran generar. También le dice que el estado de situación configurable, entonces ustedes ya pueden configurar cuáles son las cuentas, cuál es la estructura que quieren diseñar, el manejo, etcétera, cada uno de sus movimientos. Si yo los exporto a PDF, vamos a ver cómo nos aparece. Entonces aparece ya con la parte de activo corriente, activo no corriente, pasivo. Entonces ya pues se va viendo mejor ese estado financiero. ¿Por qué no aparecen las firmas? Porque yo no le dije que me lo configurara con la parte de las firmas. Por eso es importante que siempre hagamos cada uno de esos movimientos. Miremos qué otros tipos de informes se pueden generar. Entonces, les había dicho que dos, el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Que es lo mismo, también, si quiere que vaya con la firma, le decimos buscar, nos va a traer cada una de las cuentas y yo lo puedo exportar a PDF para que me traiga sus registros. Entonces ya lo habíamos hecho, la utilidad 559 millones y cada uno de sus movimientos. También quiero que me aparezca, le quito la opción de que no me aparezca en las cuentas, los rangos de fecha, ya sabemos por dónde los puedo modificar, y al final también para que me aparezcan las respectivas firmas. Y ahí podemos generar nuestros estados financieros. Entonces, ten en cuenta que el informe es como la parte más fácil o más sencilla dentro del proceso. Pero también, miremos otro, había hecho que solo dos, pero vamos a ver uno adicional, que este ya lo habíamos generado, que es la parte del resumen de las formas de pago. ¿Sí? En este caso, tendría que verificar un rango de fecha, porque me está trayendo es una específica, entonces le voy a decir que junio
démoslo en junio, y que fue del 1 al 30 de junio, que es donde se han generado todos los movimientos. Y le decimos buscar. Y aquí ya nos va a aparecer cada uno de ellos. Entonces, formas de pago, ¿cuáles han sido? Por otros, cuentas por pagar, tarjetas crédito, pagos con cuenta bancaria y efectivo. ¿Cuál fue el ingreso, la salida y el saldo de cada una de ellas? Entonces ahí nos está mostrando cada uno de esos resúmenes y cómo se aplica en esa estructura. Pasemos a los otros tipos de informes. Entonces tenemos auxiliares. Entonces cuenta auxiliar contable, cuenta auxiliar por tercero y auxiliar contable por centro de costos. Recordemos, mejor dicho, cada uno de los registros ustedes se han dado cuenta que el sistema nos ha permitido aplicarlo, ¿cierto? A cada uno de ellos, pero en estas opciones también me permite aplicarlo a nivel de centro de costos. Si yo lo llamo en este momento y le digo que lo quiero aplicar y le digo descargar, ¿qué va a suceder? Que el sistema me lo va a traer en blanco. ¿Por qué me lo va a traer en blanco? Porque yo no tengo asociado ningún centro de costos a ninguna cuenta. Entonces me dice no se han encontrado datos. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde que yo empecé a crear los documentos, el sistema me preguntaba si quería manejar centro de costos. Por cada transacción me permitía manejar centro de costos. Entonces, si yo los hubiera realizado, el sistema automáticamente aquí me va a decir cuál centro de costos quiero o si lo quiero en general. Y el sistema automáticamente me va a traer cada cuenta, cada ajuste que se hubiera realizado mediante ese centro de costos. Entonces vamos a ver acá uno que se llama cuenta auxiliar contable. Esa cuenta auxiliar contable me va a permitir especificar cada una de ellas. Si yo le digo descargar en este momento, ¿qué va a suceder? Que el sistema dice no se logró generar ningún informe. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho el código que quiero verificar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero ver la 2408. Quiero ver el IVA descontable del 19%. Fecha de rangos del 1 al 30 del mes. Y le digo descargar. ¿Y por qué no me lo está dejando descargar? Porque tengo que mirar hasta qué cuenta. Entonces vamos a llamar nuevamente esa cuenta, la 2408. Y a ver si el sistema nos lo permite. O verifiquémoslo con una retención. Porque habían varias cuentas de IVA, entonces no sabemos en cuál fue la que se generó todos los movimientos. Miremos a ver si nos permite, creo que utilizamos retención del 7%. Ahí tenemos que tener claro cuáles son las cuentas que generaron movimientos para que el sistema me la permita, porque es en cuenta que yo utilizaba varias cuentas, pero no aplicaban dentro del proceso. No, no lo está permitiendo. Busquemos a ver si hay una de caja. Pero a nivel de auxiliares, a ver si hubo algún registro de esa caja. Para que ustedes puedan verificar que sí nos muestra esa información. Miremos a ver si sí nos la permite. No. Entonces no lo está trayendo ya dentro del ajuste. Tendríamos que revisar bien qué está sucediendo con esa cuenta de auxiliares, que fue la que también revisamos en una sesión pasada. Entonces, para poder informar a SIGO que no nos está generando. O verifíquense a ustedes desde su software si les está permitiendo generar esa cuenta auxiliar contable. Auditoría de comprobantes y catálogos. Entonces ustedes pueden ver un informe de cuentas contables, un consecutivo de comprobantes, movimientos por reclasificar, seguimiento de envío masivo de correos electrónicos o fallo en contabilizaciones de comprobantes. Entonces vamos a ver si yo le digo informes de cuentas contables. Y me va a traer la categoría de cada uno de ellos, con qué está relacionado, con forma de pago, si tiene vencimiento, si hay diferencia fiscal, si no, y nivel de agrupación, si es transacción o cada una de ellas, me las va a traer dentro de esa auditoría. Y pasamos a la parte de los movimientos contables. Entonces recuerden verificar bien sobre auxiliares que nunca nos ha querido funcionar,
a ver si a ustedes sí les permite manejar cada uno de esos registros. Movimientos contables. Entonces tenemos movimiento contable por cuenta contable, movimiento tercero por cuenta contable, movimiento de centros de costos por cuenta contable, movimiento de proveedores por cuenta contable, movimiento de cartera por cuenta contable, movimiento de activos fijos, que fue un informe que nos sirvió en el momento que estábamos registrando todo lo que tenía que ver con la parte de la depreciación. Tenemos también movimiento de gastos por cuenta contable, movimiento de cuenta contable por tercero e informes personalizados de movimientos contables. Entonces vamos a decirle que nos deje ver movimiento por cuenta contable. Si en este momento le digo buscar, ¿qué va a suceder? Que nos va a empezar a traer cada una de las cuentas y cada uno de sus movimientos que se han registrado. Entonces se cuenta que aquí sí nos está generando cada uno de esos elementos. Y eso es todo lo que tiene que ver con la parte de informes financieros. Recordemos revisar auxiliares, que es el único que no nos ha dejado generar ningún informe a nivel de él. Pero el resto sí nos ha generado cada uno de esos, y sobre todo los libros oficiales, que ustedes se dan cuenta que ya los tienen ahí. Simplemente es darle la opción para que los puedan generar. Ahora pasemos a los tipos de informes a nivel de cartera y proveedores. Entonces tenemos búsqueda de terceros, búsqueda avanzada de contactos de terceros, en cartera, cartera por cliente, de cartera que ya las vimos cada una de ellas, proveedores y reportes del sistema. Entonces, digámosle búsquedas de terceros. Entonces, él me puede decir el estado, si está activo o inactivo. Entonces, vamos a decirle que activo y el tipo de tercero. Yo le puedo decir Diego y le digo buscar. Y aquí me van a aparecer los datos del tercero, no es responsable de IVA, cada uno de los elementos que se están aplicando en el momento que se va a manejar cada uno de esos elementos. O aquí me va a traer todos los terceros y yo le digo a buscar cada uno de ellos y cómo se están generando. Entonces eso es como más informativo para saber cuáles son los datos que se va a aplicar para cada uno de ellos. Cartera, al menos miremos uno. Cartera por cliente general. Nos trae el saldo de cartera si está vencido por vencer, los días de mora que aplica para cada uno de ellos. En reportes de sistema, entonces vamos a ver países, departamentos y ciudades, si están creadas, si no están creadas, en qué rango también las puedo ubicar y cómo se están aplicando o manejando. En este caso, cuando ustedes iban a realizar cada una de las transacciones o como ustedes miraron en mi ejemplo, pues el sistema me solicitaba unas ciudades. Entonces todo esto de una vez me lo trae con código DANI. ¿Para qué? Para el momento que yo vaya a hacer la información exógena tenga toda la información. Entonces me trae el código de la ciudad, estado, el código del estado, país y cada uno de sus elementos. También podemos ver listados de terceros. Entonces me va a traer todos los terceros que han sido creados en SIGO, el nombre, la dirección, teléfono, correo, ciudad, departamento, y si está activo o no está activo ese respectivo tercero. También me va a permitir traer terceros por tipos. ¿Qué quiere decir ese tercero por tipo? Y en el anterior simplemente me decía que era un tercero, pero aquí ya me está diciendo que tengo proveedores, clientes y otros. Entonces, si yo le digo otros, puedo llegar a los 152 y identificar cuáles son esos terceros, que son EPS, bancos, etcétera, cada uno de esos elementos. También puedo generar terceros con datos inconsistentes. Entonces, si hay algún dato inconsistente, aquí me va a aparecer cuál es el tercero que le está aplicando. Entonces, aquí me va a decir, por ejemplo, dice campos obligatorios, revisar este campo, identificar nombres, dirección, y me va a decir cada uno de ellos que tengo que modificarle o cambiar o verificar si está bien o está mal. Y últimos terceros consultados, los que se han consultado recientemente. Entonces, Carmen al costo, qué tipo, por quién y el código del tercero. Y cuándo fue la fecha y hora que averiguaron por ese tercero. Entonces ahí pues es como más de control para identificar algunos procesos. Proveedores. Entonces por proveedores, cuentas por pagar proveedor general, por centro de costos y cada uno de sus elementos. Entonces ustedes ya identifican qué es lo que quieren ver. En este caso el informe nos está diciendo el saldo proveedor por vencer, cuántos días. Por ejemplo, Carmen ya queda un día por vencer. Este ya se venció, ¿cierto? Pero
no se está generando ninguno. ¿Por qué? Porque habría que mirar cuál fue la modalidad de pago. Si yo voy al saldo, automáticamente, ¿qué va a suceder? Que el sistema nos va a llevar a la cuenta por pagar para identificar qué fue lo que hizo ese tercero. Si yo ya quiero especificar cada uno de los elementos, pues simplemente voy a la factura e identifico qué fue lo que adquirimos con ese tercero. Y esos serían los tipos de informes que generaríamos por la parte de cartera y proveedores. En más reportes, nómina, que ya les había dicho pues que los reportes de nómina en este caso no van a aparecer porque no hemos creado nómina, que esa es nuestra última sesión, que la veremos el día martes. Reportes por inventarios. Entonces ya habíamos visto alguno de ellos, saldos de productos. Entonces yo le puedo decir qué saldos de productos hay a la fecha. Entonces aquí me dice televisores. Recordemos que hay una falla aquí, que hay menos 200 televisores. Eso tendríamos que entrar a ajustarlo y a revisarlo. En la parte de inventarios también podemos ver los movimientos por producto. Es qué movimientos se han generado en cada uno de ellos. Entonces, en televisores, un comprobante de contabilidad, una factura de compra. En los DVDs, cada uno de los movimientos o documentos que se han manejado en ese proceso. ¿Qué más podemos ver acá? Entonces ya, si hay un ensamble, si hay valorización del inventario, movimientos de productos, saldos, últimos productos consultados y rentabilidad por producto. Si yo le digo rentabilidad del producto, ¿con qué va a tomar esa información? Con el estado de resultados, donde está determinando las cantidades vendidas, las ventas, los costos que le generó cada una de ellas, que estos costos se realizaron en el momento de hacer el ajuste cuando yo calculé el costo de venta, la utilidad que él está calculando en este momento y me está diciendo que me está dando una rentabilidad de la siguiente manera. Entonces eso también nos sirve para tomar decisiones o para verificar cada uno de ellos. Red social y tareas, ¿qué informes podemos generar ahí? Entonces ahí nos va a formar búsqueda avanzada de eventos, qué eventos hay, las fechas, si hay algún tipo de evento. En este momento, pues si yo le digo buscar, no va a aparecer ninguno porque no hemos creado ningún tipo de evento ni ningún proceso. Tareas, podemos revisar búsqueda avanzada de tareas, tareas eliminadas, tareas atrasadas por usuario. Yo le puedo dar cualquier concepto y ahí nos va a aparecer cada uno de ellos, pero pues tampoco hemos creado tareas, nos va a aparecer en blanco esta información. Pero aquí sí es importante, ¿por qué? Porque desde el nivel de usuario yo puedo crearle también tareas a los empleados. Yo puedo crear tareas al asistente, al contador, a cada una de las personas. Y aquí yo puedo empezar a verificar si se han cumplido o no cada una de ellas. Y el último reporte, que es la parte de documentos. Entonces nos van a decir mis documentos, búsqueda avanzada de documentos, documentos por antigüedad y últimos documentos consultados. Entonces, si yo le digo mis documentos, nos va a aparecer que no hay ningún tipo de documento porque no se han anexado. Pero ¿y cuáles tipos de documentos? Se acuerda que cada vez que ustedes subían archivos o documentos dentro de cada soporte, el sistema aquí me va a traer cuáles son los documentos que se han generado. En este caso, como nunca hemos subido un archivo y solo intentamos subir uno, pero yo lo borré ese mismo día, entonces por eso no nos aparece ningún documento seleccionado. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos generar cualquier tipo de movimiento, ustedes puedan revisar cada uno de sus elementos y ahí van a tener en cuenta para poder desarrollar cada uno de sus datos o informes necesarios para el desarrollo de su actividad. Entonces, a partir de este momento, abrimos nuestro espacio para aclarar cualquier duda o inquietud que tenga. Profesor Diego, Sí, señor. tenemos unas preguntas que han realizado los estudiantes. Yo te voy a ir leyendo. Juan Carlos Turriago pregunta, ¿qué significan las estrellas que le salen a los auxiliares y balance de prueba, teniendo en cuenta que algunos de ellos están en la parte de abajo, entre paréntesis financieros? Vamos a ver ese informe financiero, a ver cuál es el que nos pregunta el compañero. Balance de prueba. Sí. Los auxiliares y balance de pruebas.
porque aquí estoy en un balance de prueba, pero no. Digámosle Valencia prueba general. Le damos los rangos buscar y no me aparecen las estrellas. Porque en este caso también podría enviarnos un pantallazo para verificar qué es lo que le aparece y Va a decir, poder... Giancarlos Turriago, si puedes enviarnos un pantallazo o hacer un poco más específica la pregunta, te lo agradeceríamos. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta. Vamos a ir buscando aquí. Un momento. Aquí hay una pregunta que hace Sara Ríos. Dice, ¿el reporte de impuesto al consumo es solo por ventas o también se le restan compras? ¿Y es hipoconsumo normal como por comida preparada o similares o es el puesto al consumo de bolsas? ¿O es el puestos al consumo de bolsas? ¿Será impuesto? Sí. ¿Qué sucede ahí, Sara? Nosotros manejamos ahí dos tipos de impuesto al consumo. El impuesto al consumo que se hace en el momento de la compra o también cuando se está generando la venta en la parte de las bolsas. Por eso es importante que cuando generamos nuestro documento y en la parte final, él me está hablando de la parte de impuestos. Y él me da la opción de seleccionar si aplico impuesto al consumo y me da dos opciones, si he puesto impuesto al consumo por porcentaje o por valor. Si es por valor, él más adelante me habilita una casilla para registrar el valor, o si es por porcentaje, ¿qué porcentaje? Pero adicional a ello, él me está habilitando otra opción donde me dice si maneja impuesto de consumos a las bolsas. Entonces, si yo le digo sí, automáticamente el sistema me va a habilitar esa opción para pagar ese tributo. Entonces, ahí nos está manejando los dos. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente. Dice, vamos a ver, vamos a ver. Sara Castellanos pregunta, si encuentro algún error en alguno de los libros, ¿es posible modificarlo o se tiene que hacer directamente desde el movimiento? No, recordemos que esas transacciones, eso ya lo hace la política contable de la empresa. Entonces ya es como ustedes lo apliquen dentro de su empresa. Se pueden hacer dos opciones. Una, regresarme al documento, modificarlo, ¿sí? O la otra es hacer simplemente un ajuste a esa cuenta. Pero eso, ¿quién lo determina? Lo determina cada empresa de acuerdo a sus políticas. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con otras preguntas. Las preguntas son ya de las claves, los usuarios. Por ahí vi una donde me decían lo del certificado. Sí, déjenme, yo me trato de contactar consigo este fin de semana y comentarles qué es lo que está sucediendo con los certificados de retención. A ver si el martes ya les tengo respuesta. Ok. Porque me Hay dice que otras, varias personas han intentado, pero tampoco les dejó generar el certificado. Listo, ok. Eduardo. Hay otras preguntas asociadas con la prueba, Diego. ¿Estas pruebas cuándo se harán? ¿En qué fecha? El examen final. El examen final se va a realizar una semana después. Quiere decir que nuestra última sesión corresponde al día martes. Quiere decir que para el martes de la siguiente semana se estaría realizando el examen, pero no específicamente ese día, sino que nosotros ya le estaremos avisando. Yo creería que el martes ya les confirmo, o si no, se les envía un correo para especificarles en qué horario y qué día se van a realizar esas respectivas preguntas, que es el examen para poder aprobar también que sea certificado esta capacitación. Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? Vamos a revisar a ver aquí que en este momento tenemos 97 asistentes. De igual forma les recuerdo que
En el chat también les envié el link para que por favor diligencien la asistencia. De igual forma les compartí todas las sesiones hasta la número 8, tan pronto tengamos la edición de la número 9 y la de hoy que es la número 10, pues entonces les compartiremos el enlace. Vamos a revisar a ver si hay más dudas y entonces a través del chat, por favor, no duden en enviarlas. Profe Diego, entonces el examen es para el martes 30. Yo creería que sí, pero entonces la fecha específica en el transcurso de la otra semana se las estaríamos entregando, porque inicialmente habían quedado que inmediatamente termináramos nuestra última sesión, se daba una semana para realizar, entonces ya les estaríamos confirmando en qué día de la otra semana se estaría realizando, la fecha y la hora. Entonces hay que estar súper atentos del correo electrónico, Diego. Sí, o si no, voy a tratar de que nos den esa indicación para comentarles el martes, que sería nuestra última sesión. Y más sesión, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 97 asistentes. ¿Quién más? Bueno, profe Diego, en este momento entonces, no sé si estás de acuerdo en cerrar la sesión o dejamos un tiempito más para preguntas. No, yo creería pues que ya podríamos cerrar. Por ahí hay otras preguntas que cuántas preguntas es el examen. Todavía no nos han definido cuántas preguntas van a hacer ni el tiempo. Entonces lo que les comentábamos, ya con Edward vamos a revisar y la persona encargada de el examen para que nos comente más o menos, nos dé las indicaciones, a ver si el martes ya les podemos comentar cómo va a ser el examen, cuántas son las preguntas y cuánto el tiempo para responder a cada una de ellas. Muy bien, entonces le damos las gracias a los estudiantes por su tiempo, por conectarse en punto a la hora planeada, al profesor Diego por compartir su conocimiento y entonces damos por terminada esta sesión. Sí, Profesor señor. Diego, voy a darle cerrar a la sesión. Le pido por favor que se quede un minuto en el chat, en la reunión, pues, para hacerte unas consultas. Correcto. Antes de que cierre, Edward, hay una pregunta. María Oviedo sería para el martes 7. Lo que le decimos, María, el día martes les estaríamos comentando para cuándo queda la fecha exacta, la hora y cuántas serían las preguntas. Entonces ese día ya le comentaríamos, porque ahorita no tenemos la fecha exacta de cuándo va a ser el examen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Edward, profesora María del Pilar. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, profe Diego. Por favor, no se vaya.